Antiguamente, viste que para apostar había que desplazarse hacia el casino, hacia el bingo, y hoy en día la disponibilidad hace que sea mucho más fácil. Resulta una situación disponible, de acceso a través del teléfono, incluso íntima, con lo cual los padres no saben muchas veces lo que los chicos hacen, se utilizan billeteras virtuales, entonces ocurre que entre la disponibilidad, la facilidad de hacerlo y el poco control que suele haber, pasa que los chicos están muy tentados a hacerlos en una etapa de la vida un poco compleja para poder hacerlo. Por lo tanto, es clave que se aborde el tema desde los colegios, desde la familia y empezar a concientizar un poco. Si vos analizás el consumo en general, sobre todo con la principal droga que se consume, que es el alcohol, en general el punto de inicio suele ser entre los 14 y los 15 años. Lo que estamos viendo es que chicos más jóvenes todavía, más chicos de 12, 13 años, ya empiezan a estar vinculados con el tema de las apuestas, y eso es un problema realmente grave, porque convengamos lo siguiente: cuando uno analiza cualquier consumo, uno analiza tres grandes variables, que son la cantidad que uno consume, la frecuencia que uno consume y la edad de inicio. ¿Y por qué es tan importante la edad de inicio? Porque el desarrollo del cerebro es muy importante en la etapa de la adolescencia, y sobre todo se desarrolla hasta los 24 años incluso, pero sobre todo hasta los 20 años, e incorporar una conducta potencialmente adictiva, como puede ser el juego, o incluso cualquier otra droga, como puede ser la marihuana, o el alcohol, o el tabaco, las chances de ser adicto son mucho más altas, hasta se triplican. Por lo tanto, es muy importante que tomemos conciencia que un adolescente de 12, 13 o 14 años que empieza a vincularse con el juego, más allá del riesgo de perder plata o de entrar digamos, el impacto que puede tener el juego en su vida, tenemos que tener en cuenta que hay más chance de que sea adicto al juego en el futuro, y eso es lo verdaderamente problemático. Todo te lo facilitan para que uno juegue. Primero, te duplican el ingreso que vos pones de plata, y en general los algoritmos están como preparados para que uno gane al principio. Por eso las etapas del proceso del jugador es: primero gano, después pierdo, después entro en etapa de desesperación. Y la realidad es que no solamente que uno puede armar apuestas, sino que hasta incluso los juegos de consola tienen hasta esas cajitas que uno puede comprar premios o puede comprar algún tipo de arma o alguna cosa para poder seguir jugando. Esto es lo grave, sobre todo porque los chicos, antes de hablar de lo que son los signos de alarma, tengan en cuenta esto: los chicos manejan primero un dinero virtual, es decir, lo que los padres le ponen en las billeteras virtuales, con lo cual es algo no tangible y no perciben lo que es entregar el dinero. Entonces, entre que no perciben eso, no perciben las consecuencias de hacerlo, los padres no lo saben, y encima hay una comunidad de chicos que lo hacen, la tentación es muy alta. Entonces, es un poco la técnica, ¿no?, de que tienen, digamos, las empresas. Vos hablabas de las de Boca y River, pero también la AFA tiene otro, que es el que sponsorea la AFA, y de hecho el gran explosión del juego en Argentina fue en el año 2023, cuando la AFA autoriza a las casas de apuestas en el torneo argentino. Por lo tanto, entre que es disponible, entre que no perciben el riesgo, en que tienen la ilusión de control, entre que minimizan las pérdidas y maximizan las pocas ganancias que tienen, se hace un combo bastante complicado. Entonces, por eso tenemos que estar alerta en las escuelas y sobre todo los padres. Primero, sepamos que cuando uno analiza a los jugadores, está un grupo de jugadores que es el jugador normal, que decide: yo voy a apostar esta plata, sé que la puedo perder y eso no me va a generar que yo tenga que volver a apostar para recuperar, o me genere angustia, o me genere la adrenalina de jugar. Después está el grupo de jugadores que son los jugadores problemáticos, y después están los jugadores que son los ludópatas. A ver, si hablamos en la adolescencia, hay 3 o 4 cosas que hay que tener en cuenta. La primera es cuando los chicos empiezan a dejar de hacer otras actividades por el tema del juego. El segundo punto es cuando los chicos empiezan a tener cambios de humor. El tercer punto es cuando los chicos empiezan, por ejemplo, a pedir prestado plata o empiezan a robar plata. El otro punto es cuando empiezan a jugar con la necesidad de la adrenalina de jugar. El
el otro punto es cuando empiezan a jugar para recuperar lo perdido. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, uno empieza a observar a los chicos y dice, ¿acá qué le está pasando? Que de repente no va a jugar al fútbol y se queda jugando, o se queda jugando al póker con los amigos, o al casino online con los amigos, o a las apuestas. ¿Qué está pasando acá? ¿O qué pasa que a esta persona le cambia tanto el humor? O le empieza a ir peor en el colegio. O sea, empieza a haber señales que uno dice, esto no es lo que estaba pasando antes. Sobre todo cuando uno no sabe lo que está pasando. Ahora, lo que sí yo sugiero a los padres es que hay que supervisar, o sea, hay que poder entender un poquito cómo es esta dinámica y empezar a ver en qué gastan los chicos el dinero, cómo es que mueven el dinero que uno le pone en Mercado Pago, si realmente hay gastos excesivos, qué pasa si a veces chicos que le roban plata a los padres, o de repente aparecen gastos en la tarjeta que figura solamente como gasto de Mercado Pago y los chicos, o de la billetera virtual que sea, ¿no? Pero y los padres dicen, bueno, lo usó para comer y en realidad lo usó para jugar. Entonces hay que tener ciertos signos de alarma, pero sobre todo cuando los chicos empiezan a desviar sus conductas entre que le va mal en el colegio, dejan de hacer cosas que les gustan, empiezan a cambiar de humor, ahí ya uno empieza a tener como padre una alarma, así algo está pasando acá.